Oigan, pues muy buenos días, tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí todo el personal del tribunal. Para nosotros es un honor poder contar con la presencia de la maestra María Raquel Barajas Monjaraz, amiga de muchos de ustedes, de nosotros, pues de aquí del tribunal. Todos la ubicamos y la conocemos perfectamente por haber sido la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia aquí del Estado, y que, bueno, pues es una persona muy preparada, muy capaz, que se ha enfocado y se ha especializado y le ha gustado, porque al final del día esto tiene que ver mucho con el interés en meterse en los temas que tienen que ver con perspectiva de género. Y en ese sentido, y como parte del programa de trabajo de este tribunal, nos hemos permitido invitarla para que nos imparta la conferencia de Juzgar con Perspectiva de Género. No obstante que ya la conocemos, daré un breve síntesis curricular. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, cuenta con 2 maestrías, una en Ciencias Jurídico-Penales por la misma universidad y otra en Impartición de Justicia Civil por la Universidad Iberoamericana Campus León. Además cuenta con posgrados en Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato y Derecho de Daños por la Universidad de Salamanca, España. En el ámbito profesional, pues como ya lo dije, fue presidenta incluso del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. Ha sido ponente en diversos seminarios y cursos y ha realizado publicaciones sobre responsabilidad civil objetiva, alimentos, justicia restaurativa, justicia para adolescentes y sobre la implementación de juicios orales. Actualmente se desempeña como profesora titular de las materias de Derecho Procesal Mercantil y Derecho Civil 2 en la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato y como titular de las cátedras de Derecho Probatorio, Derecho de Familia y Responsabilidad Civil en la Maestría en Derecho Civil de la Universidad de La Salle. Pues sin mayor preámbulo, le cedo el micrófono a la maestra Raquel Barajas. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida, por la invitación. Agradezco las palabras del señor presidente de este tribunal y por supuesto muy contenta de estar con ustedes, de platicar un rato, más que de algunas otras experiencias, de un tema que en últimas fechas a todos nos tiene ocupados y preocupados. De repente nos dice la Corte que vamos a juzgar con perspectiva de género y se nos impone como un deber juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué hay tanto interés o de dónde deviene esa, no el interés, sino la obligación constitucional y convencional de juzgar con perspectiva de género? Pues viene precisamente del cumplimiento que el Estado mexicano tuvo que dar a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, donde, si ustedes, no hablaré mucho del caso Campo Algodonero, solamente referiré que en este supuesto, en este caso que desaparecían distintas mujeres, la gente del Ministerio Público decía, pues es que eran unas voladas, entonces o ellas se lo buscaban o salían muy de noche o estaban en los bares. Entonces estas explicaciones que le daban a los familiares de las víctimas no fueron agradando por la forma, porque efectivamente había estereotipos, había desdén a la diferencia o al principio de igualdad, y en esa Corte Interamericana o en esa resolución de la Corte Interamericana se impone una de las obligaciones que el Estado mexicano ya tenía desde el momento que suscribió la CEDAW, tenía la obligación de juzgar con perspectiva de género. Ahorita vamos a dar un breve repaso histórico de cómo se ha desarrollado este tema y cómo es que ahora esto sí es complicado juzgar con perspectiva de género, porque tenemos que deconstruir la norma, ver las circunstancias especiales en cada uno de estos casos y, por supuesto, después de haberlo hecho, establecer. Estaba yo buscando un asunto en materia administrativa que pudiera yo ejemplificarles para hablar ya de este tema. Y encontré uno precisamente que da el protocolo de género que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como entres en un asunto donde solamente hay que la autoridad administrativa, la autoridad municipal tiene que dar un permiso para una venta de comida, lo solicitan 3 personas, 2 son mujeres y 1 es un hombre, pero al momento en que le otorga la autoridad el permiso a una de estas mujeres, tiene que justificar por qué en igualdad de circunstancias, en el caso concreto, tuvo que preferir a la mujer, y entonces ahí se va dando la perspectiva de género, porque tuvo que analizar su contexto social, su contexto económico, la necesidad y incluso quién sería el mejor prestador del servicio y a quién se beneficiaría más con este permiso en la comunidad. Entonces,
para ustedes que están en un ámbito administrativo puede decir, bueno, pues nosotros no tenemos tanto deber de juzgar con perspectiva de género, nuestros asuntos están por otra dimensión, en otra materia del derecho, realmente esto se ha hecho para el derecho penal, para el derecho civil, pero para el derecho administrativo no está tanto. Claro que influye en el derecho administrativo, influye incluso en el derecho mercantil, que nos pudiera parecer un tanto lejano a estos temas, porque fíjense ustedes, ahora que también se reforma la Constitución y que se establece el control de convencionalidad, los jueces también tienen que revisar cuando el interés sea usurario y establecer que sea legítimo, no obstante la convención de las partes y ese acotamiento que ya hace la Corte respecto de poder evaluar si esto es contra la ley, es decir, más allá del delito de usura, porque muchas veces en los pagares viene así. Entonces ya ni en las convenciones de naturaleza mercantil la voluntad de las partes está tan acotada, porque si se viola un derecho, como en el caso del mercantil que les vengo hablando, es la explotación del hombre por el hombre, aún en esos casos se protege. Entonces el derecho administrativo tampoco va a estar exento de que un día ustedes tengan que ver las cosas con la perspectiva de género. Afortunadamente en este momento la Corte ya se ha pronunciado, las leyes de igualdad federal, la general y la local han establecido lo que es la igualdad, que va a privilegiar precisamente el protocolo de género. Dos derechos fundamentales básicos. ¿Cuáles son estos derechos fundamentales? Pues van a ser, bueno, creo que no entendí las instrucciones, pero haré uso miren, yo siempre he dicho, la tecnología puede fallar, pero la computadora que tenemos, el disco duro, mientras nos funcione bien el disco duro de acá, todo está perfecto. Y como todos los de aquí trabajamos también con Windows, toda la vida tenemos muchas ventanas abiertas para poder trabajar todos los días, entonces bueno, pues aquí tenemos esto. ¿Desde dónde empezamos a trabajar estos de los derechos humanos o desde dónde viene ya esta obligación del Estado mexicano poco a poco? Bueno, pues el primer instrumento en el siglo pasado, el más importante, fue la Declaración de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal, ¿qué dio lugar a esta Declaración Universal? Precisamente los problemas que surgieron con la Segunda Guerra Mundial. El positivismo como una tendencia, como una corriente del derecho, ya no satisfacía a la sociedad en ese momento. No podíamos entender que el derecho permitiera e incluso autorizara violar los derechos humanos de otros. Entonces con esos crímenes de guerra se empieza a generar una nueva visión y se hace el primer instrumento internacional o el más importante de los instrumentos internacionales, que es en 1948 esta declaración. Ahí se reconocen los derechos básicos que tiene toda persona, pero fundamentalmente se hace mención a la igualdad, y la igualdad es lo que vamos a buscar en el momento que nosotros juzguemos con perspectiva de género. Los dos derechos fundamentales más importantes en el juzgar con perspectiva de género es la igualdad y la no discriminación. En el momento en que logremos ese equilibrio, estamos juzgando con perspectiva de género. La perspectiva de género, me da mucho gusto que este auditorio no sea exclusivamente femenino, porque la perspectiva de género es encontrar la oportunidad de igualdades, el acceso a los mismos derechos para los hombres y para las mujeres. Cuando hablamos de género no necesariamente estamos hablando de la mujer, porque muchas veces esto se ha confundido y se piensa, hay género, mujeres, ya no quiero hablar más de ese tema, pero no se crean, todos mueren por hablar de las mujeres, no en el sentido que debíamos de hablar, pero todos hablan de las mujeres, hasta los que no les gustan las mujeres también hablan de las mujeres, así que no nos preocupemos porque yo no quiero hablar de las mujeres, somos más del 50% de la población, es imposible no ser visibilizadas. Unos no nos quisieran que nos viéramos, pero ahí nos estamos viendo, muchachas, o señoras, señoritas y jóvenes. Entonces, para que nadie hay que utilizar sí, nadie se siente excluido. Tenemos como principal artículo o lo principal de esta Declaración de los Derechos Humanos es el derecho a la igualdad. Los artículos 1 y 2 establecen lo que hoy nos parece tan común, que todos los seres humanos seamos iguales, pero la igualdad, no obstante que está proclamada formalmente desde 1948, no siempre hemos alcanzado la igualdad desde entonces. La igualdad formal existe.
¿Saben cuándo se reforma el artículo 4 constitucional? Hasta 1975, donde se proclama por primera vez que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Es hasta 1989 cuando se dice que la violencia contra la mujer es una violación a sus derechos, como si todos esos años no haya sido importante. Los dos instrumentos más importantes donde se reconocen los derechos humanos de las mujeres, pues donde se conoce incluso como la Carta de Derechos Humanos de las Mujeres, es precisamente… les digo que no soy muy lista, ya pude enfocar esto. Tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o CEDAW. Esta convención es la más importante, ustedes ven cuando la tenemos vigente, a partir del 12 de mayo de 1981. En esta convención se reconocen todos los derechos humanos de la mujer, hay un catálogo, se definen los derechos humanos de la mujer y se establece de manera muy puntual que se tienen que potenciar, simplemente son declaraciones para accionar. Hoy lo que estamos viendo, hoy la perspectiva de género es la acción que se está realizando para efectivamente reconocer y hacer efectiva la igualdad y la no discriminación contra el hombre o contra la mujer. Hoy debemos enseñarnos a tener un lenguaje incluyente, un lenguaje que no, y educar a nuestros hijos y a nuestras hijas fuera de estereotipos que hagan que alguien se siente inferior frente al otro. Quitar ese tema de la inferioridad, porque esta cultura patriarcal con la que crecimos y que no es responsabilidad de los señores que hoy nos acompañan, esta es una responsabilidad histórica. Entonces, en ese momento hemos crecido creyendo que tenemos roles. Miren, nomás les adelanto, género, que es una concepción cultural, sexo es biológico. Por género, creemos nosotros, a la mujer se le tiene, dice mujer casada y fiel, hombre casado. Ese es un estereotipo. A quien se le impone ser fiel es a la mujer, allá de ella si no es, y el hombre, bueno, es travieso, cerramos los ojos, no nos debe de preocupar ese punto, las cosas son tranquilas. Entonces, pero eso es estereotipo, eso es cultural y hemos crecido con esa cultura. Les digo, no tienen ninguna responsabilidad estos jóvenes que están haciendo su trabajo, los magistrados, su presidente está haciendo el trabajo para que cambiemos de paradigma, para que vayan las cosas. Es responsabilidad de aquellos que nos han precedido por generaciones y que ellos pues también, ellos o otras personas, otros miembros del género masculino y nosotras mismas como mujeres hemos replicado patrones culturales equivocados. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Que tu hermano, tú la niña, tiende tu cama, tu hermano, bueno, que se vaya a la escuela. Él si no tiende su cama no pasa nada, pero si la niña no tiende su cama, así le anda yendo. Tenemos la culpa de no generar la igualdad desde la casa y las madres tenemos esa gran responsabilidad y también nos hemos equivocado. Tenemos la convención, la segunda convención más importante para los derechos de la mujer, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer o Convención Belén do Pará. Aquí se habla, como les decía hace un momento, por primera vez que la violencia en contra de la mujer es una forma de discriminación, es violatoria de sus derechos y estamos hablando en 1999. Yo creo que todos habíamos nacido para el 99, bueno, los veo muy chiquitos, se me hace que nacieron después del 95, pero bueno, entonces en esa medida, los magistrados no, porque constitucionalmente tienen que tener otra edad, entonces ellos yo los quisiera excluir, pero no es posible excluirlos de este esquema. Y tenemos que en esta convención, pues ya lo que les decía yo de manera verbal, dicen que para que la mujer se pueda desarrollar plenamente, se tiene que reconocer de manera irrestricta sus derechos como tales y solamente sin violencia y a través de la igualdad la mujer puede desarrollar plenamente su vida y puede estar en condiciones de igualdad. Entonces tenemos que sin violencia no podemos hacer. ¿Cuáles son los principales derechos o los principales postulados de esta Convención de Belén do Pará? Pues tenemos el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, el derecho de la mujer a una vida que no sea discriminada,
y el derecho, que es lo más importante, del que tenemos no la responsabilidad el Estado mismo, sino todos los miembros de la sociedad, el derecho a que la mujer sea educada y sea valorada fuera de patrones predeterminados de conducta, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad. Esto no lo hemos podido superar y todos contribuimos y luego le exigimos a la autoridad que no haga o que no ha hecho las políticas públicas. Nos tienen que educar, pero nosotros también tenemos que participar en esta nueva reeducación o en esta educación que debemos de tener. También tenemos en este intento del reconocimiento de los derechos humanos de la mujer, la Organización de las Naciones Unidas ha celebrado hasta ahorita 4 conferencias mundiales. Los que somos mayores de 35, yo sí me acuerdo, no tengo temor en decirles, que en 1975, aunque yo era una niña y eso sí es literal, sí recuerdo que era el Año Internacional de la Mujer y que decían, qué viejas tan soflameras, como que había un desdén por todas aquellas que estaban encabezando un movimiento, y entonces decían frases tan lapidarias. Yo recuerdo, ya habían pasado los 75, estaba yo en la universidad y dijeron unos maestros, esas feministas lo que les hace falta es que tengan un hombre a su lado. Creo que si lo tenían o no lo sé, pero eso no era lo que les hacía buscar una lucha, pero nada más les quiero poner en contexto cómo había un desdén y hasta burlas y hasta juzgarlas y un poco de pónganlas a hacer algo para que hagan. Entonces esto fue en 1975, pero esta convención, esta conferencia sirvió para que se reformara el artículo 4 constitucional y se reconociera formalmente en nuestra Constitución que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esas mujeres que participaron en esa lucha, por supuesto que hicieron su tarea y nos dieron una igualdad formal. Con todas las burlas, tuvieron que burlarse, por ejemplo, como las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que salen con sus cazuelas y todo, y yo me pregunto a veces, ¿quién está más loco? ¿Los que hemos olvidado o los que siguen recordando la injusticia? O sea, yo creo que a veces juzgamos a través de paradigmas, decimos, porque son diferentes, decimos, está mal, pero es que no hemos enseñado a ser un tanto tolerantes. En 1980 se estaban haciendo las convenciones cada 5 años, se llevó a cabo la de Copenhague, donde se puso interés especial en el empleo, la protección y la salud y la educación. A partir de esta conferencia mundial se generaron políticas públicas también importantes en nuestro país, como fue la salud reproductiva de la mujer. Se empezó a cuidar los partos, las atenciones ya no en casa, sí se han generado acciones afirmativas, o no tanto como a veces se piensa que no se han hecho, sí se ha hecho, simplemente que hay tanto todavía que hacer que parece que todavía no hemos sembrado lo suficiente. Después tenemos la tercera conferencia que viene en Nairobi, y entonces dijeron, bueno, ahora vamos a potenciar el desarrollo económico, social y político de las mujeres, y se establece por primera vez este concepto que hoy vuelve a repetirse incluso con una reforma constitucional, las famosas cuotas de género. Estas son acciones afirmativas que son temporales, que solamente tienen que durar mientras se logra la igualdad. Como no se ha podido lograr la igualdad, no obstante el reconocimiento del voto a la mujer en 1953, se tuvo que retomar. Otra vez, la cuota son exigencias que hace la ONU al Estado mexicano. No crean siempre que es por muy demócrata quien lo está proponiendo, es porque hay una exigencia ante ese cumplimiento. Luego tenemos la cuarta conferencia, que estamos ya el próximo año para celebrar la quinta conferencia, que va a ser Beijing, de 20 años Beijing, incluso ustedes han visto en las páginas de la ONU, de los derechos humanos, perdón porque se me fue el nombre, ya estoy como un insigne personaje de nuestra república que no sabe decir las siglas, yo también ya me pasó lo mismo por andarme burlando del prójimo, entonces, pero bueno, ya, en este caso, en Beijing, lo más importante, entre muchas acciones afirmativas que se le propusieron a los estados mexicanos, entre muchas, a los estados que estuvieron participando, pero en este caso el Estado mexicano, como suscriptor de esos convenios internacionales que de acuerdo a la última reforma son ley suprema de la Unión, entonces tenemos que se establecieron
integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Entonces, esto lo traemos desde 1995 como un compromiso del Estado mexicano. Y desde entonces, a veces con menos energía, a veces con más energía, se ha hablado de la perspectiva de género. Si yo les pregunto a ustedes, si alguien se acuerda y si no, no es examen, el tema de cuándo se crea el Instituto de la Mujer a nivel nacional en mujeres. Es después de 1995, antes de 1995 no existía, porque lo importante de CEDAW y de esta convención fue que hay un comité que vigila el cumplimiento de estas políticas públicas. Cuando viene la ONU, revisa si estamos cumpliendo con la perspectiva de género, si no tenemos problemas en violencia de género. Cuando viene la ONU es porque forma parte, o los que vienen forman parte de este comité que tiene que evaluar el cumplimiento que tiene que dar el Estado mexicano a los distintos pactos internacionales que ha suscrito. Entonces, en esa medida. Y bueno, vamos por la quinta conferencia que la ONU en el 2012, señaló que se va a celebrar en el 2015. Aún no encontré en la página de la ONU hasta el día de ayer ni cuándo ni en dónde se va a celebrar esta convención. Lo que sí es cierto es que dice, hay varias, ustedes incluso pueden verlas en la página, que dice Beijing 20, o sea, vamos a cumplir los 20 años de la conferencia de Pekín o Beijing, y vamos a entrar con una nueva conferencia mundial en el 2015, donde la agenda será fundamentalmente, eso sí ya lo decantó la ONU en este comunicado que hizo. En la quinta conferencia tiene temas pendientes que va a ser participación de la mujer en la política, acceso a un empleo, ahí dice la ONU decente, yo le quité decente, y a puestos de toma de decisiones, porque a mí me parece que cuando es empleo es decente. Lo demás será un oficio, será no sé, o sea, pero un empleo no podemos calificarlo porque los empleos siempre son decentes. Entonces, pero esto será para la del 2015, bueno, esto se los quito, ya le ponemos, vamos a hablar de dos derechos fundamentales. Este es el repaso histórico de lo que ha sucedido, cuáles son los instrumentos de origen internacional que aterrizan, por decir, perdón por la expresión, que son acogidos y recogidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sobre todo en la reforma de 2011, cuando se reconocen todos los derechos y sobre todo el derecho a no discriminación. En el 2011, cuando viene la reforma constitucional, también la tuvo que hacer el Estado mexicano en un cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana por el caso Radilla Pacheco. Entonces, el Estado mexicano se ha visto obligado a acoger este tipo de acciones, y les digo, a lo mejor no ni siquiera vamos a culpar al Estado mexicano del desdén o alguna cosa, simplemente hay el desconocimiento y tenemos una cultura en lo general de no respetar los derechos humanos, de no respetar los derechos de los demás, de que bueno, no pasa nada. Y entonces en este caso el artículo primero, que ahí está transcrito, les pongo la parte que nos interesa en el día de hoy, dice que queda prohibida, esta es la parte que se le agregó precisamente al artículo primero constitucional, que fue muy polémica esta reforma, pero que obligó a todo el Estado mexicano y a todas las leyes y a todas las instancias, las obligó al principio pro persona. Siempre que juzguemos, siempre que dictemos una resolución judicial o en todas las políticas públicas, en todos los actos del Estado, deberá de siempre privilegiarse el principio pro persona. Cambia, revoluciona el sistema jurídico mexicano, el derecho positivo, y entonces nos obliga a nuevos paradigmas procesales y a nuevos paradigmas sustantivos, y en esa medida estamos trabajando en ello. El cuarto, pues ya lo teníamos desde 1975 con algunas reconsideraciones nuevas, pero es el impacto que ha tenido los tratados internacionales sobre el derecho positivo mexicano. Estos tratados internacionales, también ya definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son ley suprema de la Unión, y como ley suprema de la Unión que son, tenemos necesariamente que respetarlos. Incluso la jurisprudencia ha dicho, primero la Constitución, el tratado,
Pero si el tratado, si la Constitución tiene una norma que contraría a un tratado internacional, se desaplica la norma constitucional, se aplica directamente la norma convencional y esa va a ser incluso la que se aplique. Todos los tribunales del orden común, el control de constitucionalidad que antes era difuso, ahora ya, que antes era concentrado, ahora es difuso. Ahora nosotros tenemos todos, más bien todos ustedes tienen la posibilidad de aplicar, si un artículo de su ley fuera inconstitucional, violara una norma de un tratado internacional, tienen que aplicar directamente el tratado, decir por qué expulsan a la norma local, por qué privilegian la norma internacional, justificar ello. La Corte también nos da 10 pasos para poder hacer el control de convencionalidad en la jurisprudencia y tenemos que hacer control de convencionalidad en todas las materias. Esta es la gran reforma y este es el gran cambio que a todos nos obliga a pensar que existe desde el punto de vista constitucional el Estado constitucional y de derecho y que estamos construyendo este Estado constitucional y de derecho. Ahora, les decía, el protocolo así, en 2 palabras. ¿Para qué es el protocolo? Antes de entrar a hablar de todos estos temas técnicos, les diré de manera como lo entiendo. Puede ser muy sencillo, hasta un poco rural mi expresión, pero se los voy a decir. El protocolo es un método que nos permite a través de una serie de pasos identificar la igualdad, garantizar la no discriminación y garantizar el acceso a la justicia. Nosotros tenemos que ver el caso en particular, ver si hay relaciones asimétricas de poder, quién la tiene esa relación asimétrica, ir viendo todas sus circunstancias sociales, económicas, políticas, cómo sucedió el hecho y después de hacer esa valoración paso por paso que lo vamos a ver, vamos a reconocer el derecho a la igualdad, a la no discriminación y con eso estamos garantizando, ustedes que se dedican a la actividad jurisdiccional administrativa, el acceso a la justicia como derecho fundamental y como garantía. Es complicado, pero hoy la Corte ya no lo facilitó, ya nos da pasito por pasito qué tenemos que hacer. En teoría está muy facilito, pero en la práctica es verdaderamente complicado, aún en aquellas materias que las violaciones, las relaciones de asimetría son todavía más perceptibles, más fáciles, como pueden ser los asuntos de familia, como pueden ser los asuntos de menores, los asuntos de migrantes, en todos esos que toda esta teoría de los derechos humanos de la mujer llama categorías sospechosas, todos los que estén en las categorías sospechosas, como son los que han sido tradicionalmente discriminados, estos, pues ahí es muy fácil identificar estas relaciones de asimetría. Aquí, para ustedes a veces es fácil, a veces es complicado, yo dije, a ver, déjenme pensar un poco en derecho administrativo y pensar qué tendríamos que hacer para juzgar con perspectiva de género un asunto de naturaleza administrativa. Ustedes me van a decir, bueno, es un oficial de policía contra el municipio. Vamos a identificar la relación de asimetría en poder. ¿Quién tiene más poder? Ni siquiera me necesitan, es muy obvio, pero vamos a ver si a pesar de esa relación de asimetría, efectivamente se le garantizaban o no se le garantizaban sus derechos humanos, en este caso incluyendo los laborales. Bueno, entonces les decía, este protocolo para juzgar con perspectiva de género fundamentalmente tiene 2 derechos por los que trabaja y por los que reconoce para llegar a un fin que es el acceso, garantizar el acceso a la justicia. Sus 2 derechos que tiene que tutelar es la igualdad y la no discriminación y con eso, a través de identificar esos derechos, vamos a lograr garantizar el acceso a la justicia y juzgar con perspectiva de género. Aquí este protocolo nos da la noción de igualdad. Me parece interesante porque ahí ellos lo toman de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde están modificando la Constitución de Costa Rica, donde pues en general están diciendo que no debemos de tratar
con diferencias ni al que tiene más ni al que tiene menos, sino tenemos que garantizar la igualdad. Pero el concepto que a mí particularmente me gusta, que igual a ustedes no, pero me parece más, ahorita lo vamos a ver más ejemplificativo, más claro, más sencillo, me voy a regresar nada más a estos, pero nada más quiero el concepto legal. La ley general nos dice que la igualdad, y les digo, a mí me parece un concepto muy sencillo, es el acceso al trato, al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esto lo encontramos en la ley general y me parece a mí que es un concepto muy sencillo de entender, muy claro, y que podemos quitarnos de tanta elucubración, de tanta definición que nos puede causar problemas. A mí me gustan las definiciones muy simples porque es lo que me puedo aprender más rápidamente, y si me tengo que aprender algo muy complejo creo que no me lo puedo aprender, y entonces ese trato igual, ese acceso a las mismas oportunidades, en ese momento estamos garantizando, estamos ya definiendo el derecho de la igualdad. ¿Cómo lo vamos a identificar? Simplemente viendo que queremos que garanticemos ese acceso igualitario, y con eso estamos garantizando el derecho a la igualdad. Esta la tomo de la ley estatal, de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, de la ley estatal, porque en este artículo se dice cómo vamos a hacer efectivo, cómo vamos a materializar o cómo vamos a garantizar el derecho a la igualdad. Y en esto nos dice que vamos a hacer a través de acciones, medidas y políticas efectivas. Estas políticas que tienen que tener van a estar diseñadas para eliminar la desventaja, eliminar la injusticia, las desventajas, los tratos diferenciados, para poder realizar la igualdad. En la ley federal nos definen la igualdad. En la ley local, que trae una definición muy parecida, en la ley local, que me gusta esta parte de la ley local, dice cómo vamos a hacer efectiva la igualdad, cómo el Estado, en este caso el Estado de Guanajuato, hará efectiva la igualdad, que será a través de políticas públicas, de acciones que permitan un acceso y trato igual de oportunidades a los hombres y a las mujeres. Entonces, me voy a regresar así a la clasificación, a las clases de igualdad que el propio protocolo nos da para poder distinguir estas igualdades. Dice el protocolo, lo sigo mucho porque vamos a platicar que es el instrumento que nos permite o nos da elementos muy fáciles desde el punto de vista metodológico para llegar a una conclusión. Entonces tenemos la igualdad, la maneja el protocolo como principio, como derecho, como principio y como derecho. Esto significa que nosotros cuando analicemos un caso concreto tenemos que distinguir la igualdad como principio. Como principio es lo que da base a todo el andamiaje jurídico. Todas las normas, cualquiera que sea su naturaleza, tienen que manejarse bajo el principio de igualdad. Y luego, si lo vemos como derecho, es la herramienta que tiene el juzgador para hacer efectivo el acceso a la justicia. En el momento en que yo identifico y quiero decir que debe de haber igualdad en el caso concreto, en ese momento es mi herramienta de lo que me voy a servir para hacer efectivo el asunto, el principio, el derecho de igualdad. Y como principio y como derecho, es una obligación a cargo del Estado de establecerlo en las normas y de reconocerlo en la práctica jurisdiccional, ya sea formalmente jurisdiccional o una que se analogue a la jurisdiccional que no sea formalmente. Entonces, tenemos que identificarlo. La igualdad también es un concepto que ustedes conocen perfectamente bien, que puede tener una dimensión material, una dimensión formal y una dimensión estructural. Cuando estamos en una formal, es cuando la ley propiamente ha declarado lo que es la igualdad formal. La igualdad formal es lo que dice el 4, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Pero este reconocimiento, esta declaración, no obstante que existe desde 1975, algún día nos ha dado o per se por la pura declaración tuvimos igualdad, pues no. La igualdad de material se va construyendo ¿en qué momento? Cuando hay un reconocimiento de los mismos derechos y acceso de oportunidades para el hombre y la mujer. Cuando esa ley no solamente lo declara, sino señala los mecanismos para que esto sea efectivo. Y dice, para tener acceso a la salud,
se puede ir aquí, allá y hacer y esto, entonces nos está garantizando el derecho y nos permite el trato igual y las mismas oportunidades al ir a un centro de atención de salud para que nos diga. Ahora, no debe de haber en este trato de oportunidades igual, no debe de haber alguna consideración ni por género, ni por raza, ni por orientación sexual. Ustedes saben que aunque está la igualdad, por ejemplo, hablando del tema de salud, aunque está la igualdad formal, platíquenme hace 10 años, para no ponernos en estos tiempos, llegaba una persona homosexual enfermo de SIDA, ¿qué impresión le causaba a la persona que lo iba a atender? Lo discriminaba. Necesariamente, ay, no se me vaya a pegar, hoy si va uno de ébola, pues a lo mejor también pasamos con lo mismo, porque ahora es lo de hoy, vamos, ya sabemos que el SIDA se contagia de determinada manera, que ya hay ciertas contenciones, ya no tenemos ese mismo temor, pero había la discriminación por estar enfermo y porque esa enfermedad traía una connotación social grave, había hecho cosas malas, entonces en esa medida lo discriminaban, no solamente porque nos daba miedo la salud, sino por quien venía y por qué le venían aquellas cosas, ¿no? Entonces le cayó el mal, pues no, yo creo que nadie queremos que nos caiga el mal. Igualdad estructural es cuando esta igualdad incluye a todos los grupos que están en categorías sospechosas o que han sido tradicionalmente discriminados. Hay grupos que, como el de mujeres, por eso tiene tantas acciones afirmativas, los migrantes, los niños, esos son sociológica e históricamente discriminados. Entonces, cuando se logre la igualdad estructural, no solamente para una mujer, sino para todas las mujeres, entonces hablaremos de la igualdad estructural. Cuando no nada más se le respete el derecho, porque a veces hablamos, ustedes o yo, que tenemos una experiencia muy distinta de la vida a otros sectores sociales o a otras mujeres, podemos decir, es que no es cierto que existe el machismo, no es cierto que existe la desigualdad, a lo mejor para nosotros no existió, porque nosotros sí nos vimos con la oportunidad, sí la pudimos aprovechar si estamos aquí, pero habrá señoras o personas que sí sufrieron esta discriminación. Entonces, ¿cuál es la pretensión? Que haya igualdad material y estructural, no solamente, que la igualdad sea sustantiva, no sea solamente declarativa. Tenemos, ya lo vimos, el concepto de discriminación. Esto también lo tomamos de una sentencia de la Corte Interamericana, en la sentencia Tala-Rifo de una señora lesbiana. Entonces dice que toda distinción, exclusión, restricción y preferencias que se basan en determinados motivos, raza, color, sexo, idioma, todas estas cuando se menoscaban o derechos y se trata diferente a una persona con motivo, por estas razones, en ese momento estamos discriminando. Y hoy todos debemos de utilizar o pensar que no debemos de discriminar, todos, nadie nos escapamos, empezando por quien habla y todos los demás a veces hacemos acciones porque todavía vivimos con muchos estereotipos, con muchas marcas de la vida, de la cultura que nos hace discriminar. Está muy sucio, no me acerco. Claro, o sea, y desde lo más sencillo hasta verdaderamente cosas de racismo, cosas de homofobia, cosas de… Como juzgadores es bien peligroso hacer cualquier declaración y que se nos vaya a salir nuestro verdadero yo, porque se nos va a salir, es imposible, somos parte, somos producto de una cultura. El hombre y sus circunstancias, nadie puede decir, ay, es que yo estoy exento. Todos tenemos una cultura, una tradición y pertenecemos a la sociedad y no podemos ser pulcros y decir, no, yo nunca he discriminado a nadie. Yo les puedo poner, a ver, les vienen y se les solicitan, quieren abrir una guardería, una pareja, está casada en el Distrito Federal, son 2 señoras, matrimonio del mismo sexo. Quieren abrir una guardería y de repente les niegan las autorizaciones porque pues sí son matrimonio, pero qué ejemplo le irán a dar si miren qué preferencia o qué orientación sexual tienen. Ahí ustedes tendrían que decir, sin tocar la orientación sexual, por qué no dan o por qué se autorizan, pero puede ser muy sencillo o puede ser muy complejo, pero sí nos puede a veces afectar un poquito ese tema de la discriminación.
Ahora, para entender y juzgar con perspectiva de género, tenemos que ver dos conceptos fundamentales, que es el sexo y que es el género. El sexo es lo biológicamente dado, hombre-mujer. Hay ya teorías muy modernas que yo la verdad todavía quiero leer con más cuidado a ver si las asimilo, pero ya dicen que ya somos asexuados, que también es cultural. Yo creo que eso sí no es cultural, porque ahí sí me resulta un poco más complicado creer que lo biológico no determine el sexo. Lo que pasa en el género es que es una construcción cultural, pero el sexo es biológico y nos determina ciertas características y especiales. Tenemos el género, que es el conjunto de características, actitudes, roles sociales, cultural e históricamente asignados a las personas en virtud de su sexo. El género femenino le han dado roles socialmente y históricamente aceptados que solamente son para mujeres. Y hoy les puedo preguntar a ustedes, igual si en la primaria les enseñaron a tejer, pero ¿qué muchacho de los que están ahí atrás teje una carpetita? Culturalmente en su casa no le dejaban tejer la carpetita. No, pues que aquí están los magistrados, no, con los magistrados no me meto. Disculpen ustedes. Entonces, porque culturalmente ni siquiera su mamá o su abuelita le decía, hijo, vente a tejer, te va a servir un día para la vida. A la mayoría de las mujeres le dicen, te tienes que enseñar a tejer. Si salimos muy malas para tejer, pues ya ni modo, pero por lo menos nos obligaban a tener que aprender, y a los niños no los obligaban a tejer. Es un ejemplo cultural, porque pensaban que el niño no tenía por qué tejer. ¿Qué tal si le gustaba y de eso iba a ser un artesano y después un artista, y iba a ser su vida exitosa a través del tejido? Pero nunca se lo permitieron, porque pues podría ser un diseñador industrial, dar grandes modelos, y él enseñar también esto. Hoy que lo artesanal está tan alto, también pagado, podría ser alguien, pero no se lo permitieron porque cultural y históricamente no formaba parte de su sexo. Él no podría, incluso hay frases que decían, ya me retiro a hacer las labores propias de mi sexo. O sea, no entiendo, yo creo que es para allá voy así. A un hombre que ve telenovelas, aunque le gusten, lo niega, porque culturalmente las telenovelas son para el género femenino. Entonces, pero esos son paradigmas construidos culturalmente, que no los podemos quitar. El que a un hombre le gusten las telenovelas es su gusto, punto. Si le gusta divertirse bajo esa perspectiva, pues que sea feliz ahí, pero no podemos juzgarlo. Ve la telenovela, pues que la vea y que no la platique, ¿verdad? Y que le ponga el sabor que le ponen algunas pláticas las señoras, que a lo mejor eso es lo interesante, son aptitudes desarrolladas por el género femenino para hacer más, mejor el tema, ¿no? Y pasó esto y luego te platico, y bueno, nos ponen emocionadas con el tema. Pero tratándose de sexo y género, la biología determina la identidad. Lo cultural es modificable, porque que es cultural podemos modificar, también lo biológico y se cambia, ya saben, pero no vamos a hablar de esas cosas. Al final de cuentas, pero qué problema tan grande nos genera el que ya no haya la dicotomía hombre-mujer para efectos de la identidad de las personas. Ahora ya hay transexuales, ya hay bueno, ya no sé de cuántos. El otro día estaba viendo un artículo que son aquellos que un día les gustan las mujeres y otro les gustan los hombres. Antes podíamos decir que eran bisexuales, pero a ella les dieron un adjetivo muy finolis para que no se note que batean de zurda y corren para tercera, pero al final de cuentas, imagínense ustedes, identidad, ya en serio el tema, alguien se reasigna sexualmente, era hombre y hoy quiere ser mujer, y ya hizo todo biológico, ya se inyectó hormonas, ya se operó, y ya es así, lo vemos y dice, ay, qué bonita, ¿no? Entonces, su credencial para votar, y se los platico porque a mí me sucedió, su credencial para identificarse, se llama así, bueno, y creo que ya es acceso público, pero le voy a cambiar el nombre, para que no se acuerde, se llamaba Javier, como la canción. Entonces, se llamaba Javier. Entonces, aquí está, se llama Javier. ¿Javiera? O sea, ¿cómo?
habrá dos personas que lo identifiquen, por favor, porque su credencial no me sirve. Yo no tengo la certeza que es, porque aquí ya no se parece. Ni el nombre siquiera coincide, o sea, el nombre pertenece a un género masculino y ahora él ya ha hecho todo por estar en el femenino. Y cómo le digo, incluso esto le pasó al juez, lo denunciaron en derechos humanos porque él le dijo, es que yo no lo puedo tener, bueno, que tanto me hirió mis sentimientos, que a mí me ha costado mucho reasignarme sexualmente. Yo lo creo que sí, pero sin embargo no estamos acostumbrados a que nos llegue alguien así, y primero la impresión, y después ¿cómo salgo? ¿Cómo pongo cara de Pedro Infante? Aquí no pasa nada. Ya saben, son open mind, pienso, no me pasa nada, pero sí estamos un poco turbados con lo que nos está dando. Pero esto todo se los digo porque aquí les puse una afirmación que no necesariamente es cierta en este momento. La biología determina hasta cierto punto la identidad, porque esto es para cuando hay nuevas identidades. Y el derecho a la identidad hoy se tiene, imagínense que esta persona que también sucedió en el Distrito Federal, una persona reasignada sexualmente, lo metieron a la cárcel por la credencial para votar, pues a la de hombres, al sección hombres, y pues yo creo que fue feliz en otras circunstancias. Ya me voy a comportar porque aquí están los magistrados. Les prometo que ya no diré más cosas de esto. Entonces, porque no me vuelven a invitar y estamos corriendo riesgos. Metodología, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Cuáles son los dos derechos que garantiza el protocolo para juzgar con perspectiva de género? Es la igualdad, la no discriminación y el acceso a la justicia. Tenemos para juzgar con perspectiva de género distinguir perfectamente lo que es el sexo y lo que es el género. Distinguido esto, entonces esto también lo da el artículo 5, fracción sexta de la Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres, dice que son metodologías y mecanismos que permiten, lo parafraseé, no, por eso no está entre comillas, que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. Pretende justificarse con base a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, o sea, esta discriminación, desigualdad y exclusión se pretende justificar con una situación biológica, es que no son iguales, efectivamente no somos iguales, pero son las acciones que deben de emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Lo dividí en 3 apartados porque este artículo en sí mismo es un poco difícil de leerse. Yo entiendo y yo lo interpreto que es la metodología que se tiene que adoptar, los pasos que se tienen que seguir para identificar la discriminación, las desigualdades en cada caso concreto y poder reconocer la igualdad y la no discriminación. Porque se me hace, esto es lo que dice nuestro artículo, también 5, fracción 10 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Dice exactamente lo mismo que dice, por eso aquel se los separé en párrafos y se los pongo como lo trae tanto la ley general y lo trae la ley nuestra. Eso es perspectiva de género, cuando va definiendo cada uno en el glosario, va estableciendo los conceptos, así define la perspectiva de género. Y entonces, pues, ¿cómo? Pues, ¿qué quieres que haga si no entiendo el artículo? Para empezar, ¿cómo identifico la perspectiva de género? Entonces, ¿qué ha dicho? ¿Cómo la ha definido? Que ya me parece mucho más clara la interpretación jurídica que hace la Corte sobre lo que es la perspectiva de género. La Corte así la define y esto lo que vamos a entretenernos un poquito. Dice, es un método que bajo un esquema de interseccionalidad detecta presencia de tratos diferenciados basados en el sexo. ¿Qué es esquema de interseccionalidad? Es juzgar todos los aspectos de acuerdo a los hechos que inciden en un caso concreto. El entorno, el lugar de los hechos, cómo se cometió, por quién se cometió, a qué clase social pertenece, su cultura de la persona, todos esos datos generales que nosotros preguntamos en las testimoniales.
y los que se desprenden de los hechos son los que nos van a permitir en cada uno de estos apartados que ahorita les paso rápidamente las reglas del protocolo y les dejo este material para no cansarlos tanto sobre este tema y no estar repitiendo lo que ustedes pueden leer perfectamente. Entonces, la perspectiva de género, vamos a ver si hay tratos diferenciados en cada uno de esos aspectos y si esos tratos tienen su origen en sexo, género, preferencias, orientaciones sexuales y determina si dicho trato es necesario y por lo tanto legítimo, porque podemos establecer en la perspectiva de género un trato diferenciado, pero para que no sea discriminatorio tiene que ser necesario, objetivo y racional. ¿Qué significa esto? Yo puedo diferenciar, incluso que algo aparezca totalmente más cargado a una de las partes, pero si eso era absolutamente necesario, objetivo y racional, entonces en ese caso será legítima la diferenciación que yo haga. Pero si en el caso concreto no se hace necesario porque hay otras medidas con las cuales puedo paliar la desigualdad, no tengo que hacer trato diferenciado, que esa es la clave y eso es lo más duro de juzgar con perspectiva de género, porque no puedo diferenciar. O sea, voy a diferenciar cuando yo juzgue con perspectiva de género, voy a diferenciar entre hombre y mujer, voy a diferenciar, voy a establecer mi determinación con base en esas diferencias. Pero puedo hacer que mi resolución sea inconstitucional porque mi resolución en sí misma sea discriminatoria, porque la medida que yo estoy aplicando no es ni racional, ni es objetiva, ni es necesaria al caso concreto. Necesario cuando no hay otra cuestión que resolver porque es la única vía que puedo dar. Racional porque después de la interseccionalidad que hice, pueda yo determinar por qué lo estoy haciendo y pueda hacerla objetiva también, pueda demostrar que está probada la necesidad y por qué lo voy a hacer de esa manera. Por eso les decía cuando empezábamos la plática, comentarlo es muy sencillo, hacerlo es verdaderamente complejo. Entonces, la perspectiva de género, aquí se los pongo, que también es una perspectiva, es una categoría de análisis. Empiezo a analizar el caso concreto y ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que visibilizar qué asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo, género, preferencia u orientación sexual. Si hay esto con la lectura lo veo muy fácil. Tengo que analizar las diferencias de oportunidades y derechos que se hace con base a la diferencia de hombre-mujer. Tengo que evidenciar las relaciones de poder de esas diferencias. Tengo que hacerme cargo cómo voy a resolver esas diferencias, si son por género, por raza, por religión, por edad, por creencias políticas. Tengo que preguntarme qué impactos en la propia ley y en la determinación al destinatario de esa resolución me da esta diferenciación de género, y voy a determinar en qué casos un trato diferenciado es necesario y en qué casos es arbitrario. No siempre, como dice la Corte, no siempre un trato diferenciado significa juzgar con perspectiva de género. Si yo soy muy visceral y digo, o sea que me la deben los hombres, pues ahorita es la mía. Y entonces digo, los hombres tradicionalmente siempre han sido reconocidos y tal, y empiezo a hacer todo un análisis sociológico de la conducta. Por lo tanto, las mujeres, pero si esa mujer, pensemos en un caso de alimentos, puede trabajar, tiene capacidad de trabajo, incluso tiene más bienes que el hombre, no tengo por qué hacer ese trato diferenciado. Tengo que juzgar el caso concreto, ver las necesidades, ver lo que dice la norma, ver si la norma es neutral, es decir, que no tenga estereotipos de género y en ese momento aplicarla. No importa que sea hombre, pero no tenemos por qué, o sea, en el sentido de la resolución de lo que estoy platicando del ejemplo, pero se piensa en alimentos que porque es la mujer ella las va a ganar a todas, quién sabe. Es posible que en este caso, haciendo incluso un análisis de perspectiva de género, favorezcamos más al hombre que a la mujer misma. ¿Por qué? Porque ya también se está pasando de lanza, ¿no?
Entonces, perspectiva de género es una estrategia, fíjense ustedes ya muy resumido, que permite ver a las personas en su diversidad de contextos, necesidades y autonomía. Tenemos que verlas íntegras y en el contexto adecuado para poder juzgar con perspectiva de género. Por eso les digo, parece sencillo, pero está difícil. ¿Cómo la encuentro, la diferencia? ¿Cómo la veo? ¿Cómo la siento esa diferencia? Y aquí, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Hacer realidad el derecho a la igualdad. Otra es una obligación constitucional y convencional para disminuir la discriminación y garantizar el acceso a la justicia, y vamos a remediar en un caso concreto situaciones asimétricas de poder. Eso significa, cuando nosotros hacemos este ejercicio, este es el resultado, este va a ser nuestro producto, nuestro entregable, por decirlo ahora en términos muy tecnológicos, ese va a ser nuestro entregable. Muy difícil, pero eso va a ser. ¿Cuáles son los principios que nos deben de permitir o de guiar para llegar a esta perspectiva de género? Tenemos que entender que el fin del derecho es desaparecer las desigualdades. Tenemos que el quehacer jurisdiccional es lo que nos permite abatir en gran medida las desigualdades y hacer en cada caso concreto un asunto justo a través de la deconstrucción de la norma que se ha interpretado y aplicando el derecho. Hoy la aplicación del derecho, como ustedes saben, en los estados constitucionales y de derecho, esto está en una de las 3 jurisprudencias que les voy a dar los rubros al final. La propia Suprema Corte ha dicho qué pasos tenemos que seguir cuando juzguemos con perspectiva de género. Estos están enumerados como los trae la jurisprudencia, que al final vamos a identificar y yo les digo cuál, pero este es el ejercicio, esta es la metodología. 1, como el checklist. ¿Ya identifiqué? Yo identifiqué si existen situaciones de poder por cuestiones de género que den cuenta de un desequilibrio entre las partes. Si hay situaciones de poder, si uno tiene más poder frente al otro, sí. Bueno, ya. Cuestionar, y ya lo anoto, cuestionar los hechos y valoro las pruebas. Hay estereotipos, cómo están las cosas, y voy siguiendo todos estos pasos que ya me los voy esta jurisprudencia la voy a dejar para que ustedes la vean, el material es para ustedes y ya lo puedan analizar, porque esto, para que pudiéramos tener el ejercicio bien, tendríamos que poner un ejemplo, traer todos los documentos y yo decirles, aquí lo identificamos, aquí pasa esto, aquí pasa, tendría que ser una especie de taller, que esto no nos da el tiempo para ello. ¿Cuáles son los elementos que nos da el propio protocolo que trae la Suprema Corte de Justicia para juzgar con perspectiva de género? Tenemos que analizar primero cuestiones previas al proceso, determinación de los hechos e interpretación de la prueba, determinación del derecho aplicable, argumentación y reparación del daño. Para poder juzgar con perspectiva de género cuando estemos viendo un caso concreto, primero vamos a ver lo previo, los hechos, la prueba, el derecho, cómo vamos a argumentar y cómo vamos a establecer la reparación del daño. Esta es la parte que a mí me parece más interesante. Hoy con la ley de víctimas, que también nos obliga a muchas reparaciones de daño, que hay que tenerle una lectura a esa ley de víctimas. Ahora que estaba viendo, bueno, les comento por la ley de víctimas y la vinculación que hago, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya trae el derecho del abogado victimal como una obligación del Estado. Ya no va a representar el Ministerio Público a la víctima, sino el abogado victimal, que se tendrá que crear una especie de defensoría para las víctimas. Y todas las reparaciones del daño, digo, madre mía, el Estado no sé cómo se está imponiendo tanto deber para el momento de pagar, de cumplir, porque luego lo de menos es declararlo, lo más grave va a ser cumplirlo, pero ahí viene el Código Nacional, con vigencia en nuestro Estado creo que hasta el 2016. No es que lo van a, bueno, todavía no han hecho la declaración, pero se tiene que pedir, pero ya va a entrar en la Federación, en Durango, entra en 24 de noviembre en Durango y en Nuevo León. Guanajuato entra el próximo año ya en el Código Procesal Penal Nacional. Pero bueno, eso nada más me acordé de la ley de las víctimas, porque ahorita vamos a hablar de la reparación del daño también cuando juzgamos con perspectiva de género. Cuestiones previas al proceso, vamos a ver
Claro, esto es muy para el derecho de familia, si necesitamos órdenes de protección, que pueden ser de emergencia, preventivas, de naturaleza civil. Las de emergencia y preventivas las otorga siempre el Ministerio Público y las de naturaleza civil el juez, que puede ser separación de la persona que está siendo violentada, llevarla a un resguardo, darle atención psicológica, médica, en fin, todas las que señala la ley. Para admitir el asunto se requiere un análisis de género, todo a través del principio pro persona y del acceso a la jurisdicción. Y luego tenemos el anterior, que es determinación de los hechos e interpretación de la prueba. Tenemos que considerar el contexto en que han sucedido los hechos, tenemos que, si alguna de las personas involucradas se encuentra en situaciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad, tenemos que ver si entre las personas vinculadas existe una relación asimétrica de poder. ¿Qué son las relaciones asimétricas? Las relaciones asimétricas son aquellas donde uno de los, sobre todo en las de relaciones de pareja, que es donde más se nota, donde uno de los miembros de la relación ejerce más poder sobre el otro, donde tiene más prerrogativas sobre el otro. Dígase el caso de una pareja, de un matrimonio, donde en una cultura tradicional el hombre tiene todos los derechos, él es el proveedor, él es el que tiene el pensamiento, hablando del género, él es el que es el fuerte de la casa y la mujer tiene que ser, esa es una cuestión cultural y véanlo si me equivoco, la mujer tiene que ser dedicada a la vida privada, tiene que ser bonita, fina y gustarle lo superficial. Al hombre le tiene que gustar el pensamiento abstracto y a la mujer no, pues ella está para lo superficial. No es cierto, pero bueno, a veces nos gusta también que nos califiquen ahí por convenir a nuestros intereses, que también ese es algo muy calculado de muchas muchachas. No, pues está padre, entonces me hago la que lo necesito y ahí está. No se crean, señores, que gobiernan tanto. Entonces existen personas que han sido, ya lo saben también ellos, que han sido tradicionalmente no, su presidente no. Señor presidente, les digo a los señores de atrás. Y a los de otros que no están aquí presentes, ¿verdad? Yo solamente hablo de los no presentes. Aquí no pasa, eso pasa en Michoacán. Eso en Guanajuato no sucede, ni las mujeres son así. Hay personas que pueden ser, vemos cuando analizamos los hechos si nuestra acción no va a ser una doble discriminación. Por ejemplo, cuando en un asunto de escucha de menores no sabemos si con llevarlo le vamos a victimizar dos veces. Entonces, en esa medida tenemos siempre que tener en cuenta que en el análisis de los hechos no nos pase vamos a interpretar los hechos sin estereotipos. Estereotipo como en el caso algodonero, que las desaparecieron por locas, eran 3 muchachas que eran bien veladas, que siempre estaban en el bar, se lo merecían. Eso es juzgar con estereotipo, porque igual puede pasarle a alguien que no está en esos lugares, que sale a trabajar muy temprano, que ya la vieron que es vulnerable, que va solita, y aunque sea una muchacha que todos los domingos vaya a misa, se la llevan. Ella no ha dado lugar porque no es por estereotipo, es en realidad cuando juzguemos, ¿cuántas veces hemos dicho en una resolución, se pasó, se lo merece? A veces es el estereotipo que ya traemos ahí muy, muy clavado. Debemos de evitar esto, nunca debemos de decir cuando juzguemos esta cultura, por eso les decía, luego se nos sale, hace muchos años también había unas caricaturas que se llamaban El otro yo del doctor Merengue, yo creo que nunca lo vieron, ¿sí lo vieron? Estaba así la caricatura y aparecía el otro yo y decía lo que verdaderamente quería decir, que no nos salga el otro yo nuestro. Determinación del derecho aplicable. Hoy en la perspectiva de género tenemos que saber que ya las formas de interpretación de la ley tradicionales, de subsumir la norma al caso concreto, eso solamente se hace para los casos fáciles. Pero cuando vamos a juzgar con perspectiva de género, tenemos que utilizar la argumentación jurídica, tenemos que utilizar mayores elementos del conocimiento para poder estar interpretando la norma. Y entonces tenemos que aplicar siempre los estándares de derechos humanos y el principio de pro persona. La argumentación, les decía
decía hace un momento, es más compleja. Hoy sabemos que los asuntos, que hay 3 clases de argumentación jurídica, una argumentación formal, una argumentación material y por supuesto una argumentación pragmática. La argumentación material, la formal solamente utiliza la lógica, el silogismo, que lo aprendimos todos, pero la material utiliza el silogismo, pero además del silogismo utiliza nuevas premisas como son la dificultad de la prueba, la dificultad de los hechos, y la argumentación pragmática utiliza la formal, la material, la retórica y la dialéctica, que fue fundamentalmente esta argumentación para las oralidades, pero que no está de más que nosotros también cultivemos la retórica y la dialéctica para nuestras argumentaciones. Entonces tenemos la argumentación, tenemos que interpretar en forma muy amplia, como ya les decía, tenemos que cuestionar, esto es lo que quiero decirles, la pretendida neutralidad de la norma a fin de evaluar los impactos diferenciados en su aplicación. No todas las normas jurídicas son neutrales. ¿Qué significa que no sea neutral una norma? Pues esto quiere decir que esa norma tiene una inclinación para favorecer a uno de los miembros de la relación que está regulando. Y esa norma no es neutral. Aquella que dice que se me ocurre en este momento, es acreedor de primera clase el fisco. Ahí está el Código Civil que lo dice. Y todos lo sabemos. Eso ya sabemos que el fisco hay que pagarle, porque si no se nos va un problema, se nos viene encima. Entonces, esa norma no es neutral. ¿Por qué no es neutral? Porque está estableciendo como un acreedor antes que la hipoteca, antes que la prenda, antes que el crédito alimentario y laboral, al fiscal. Y no está siendo neutral, está favoreciendo a uno de los elementos de la relación, que es el Estado. Y yo puedo entender la justificación de esta norma, pero simplemente es para ponerles un ejemplo de por qué no es neutral. Ahora, tenemos que verificar que también en la norma hay estereotipos, y cuando la norma tiene estereotipos debemos de quitarla. No hace muchos años en el Código Civil había normas con estereotipos y decía lo siguiente: la dirección y los trabajos del hogar son responsabilidad de la mujer. Palabras más, palabras menos, decía antes del año 2000 el Código Civil. Después del 2000, creo que se reformó después del 2000, tenía un estereotipo. Por género decía, las tareas del hogar son para la mujer. Hoy se ha reformado el código y dice que el trabajo al hogar representa aportación al matrimonio. Vean qué cambio de paradigma. Eso de que, aunque en los hechos, eso es el derecho. En los hechos, ¿quién sigue siendo la dirección y los trabajos de la casa? En el 80% de los casos la mujer. Así sea la ministra de la Corte, tiene que organizar su casa. Así doña Olguita el otro día estaba dando un discurso y se le salió su otro yo. Entonces, no, pues dijo que ella también sabía hacerse cargo de su casa. Entonces, bueno, pues es claro que se hace cargo de su casa. Lo negamos por convenir a nuestros intereses, pero todo el mundo tiene que saber que si su casa, y ustedes lo saben perfectamente, si el domingo en la noche no compran lo del súper, su semana se vuelve un caos. Porque no hay que darle a los niños, no hay que hacer el lonche, no hay comida, y los demás días ya no lo pueden hacer. Si no a las 10, ¿qué súper abren a las 12 de la noche? ¿Sí o no? Andamos buscando a ver qué está abierto, o pasamos al Oxxo a comprar lo que podemos porque es la única tienda abierta. Eso no todos lo vivimos y nadie se puede negar que lo hemos hecho. Algunos señores también les llaman, tráeme la leche. No, por supuesto, por eso dije el 80%, el 20% está afuera. Tenemos que en la sentencia argumentar de tal manera que la sentencia se haga cargo de las desigualdades detectadas. Una vez que ya detectamos las desigualdades, en la sentencia se tiene que decir cómo vamos a corregir esas desigualdades, qué vamos a hacer para que en el caso concreto esa desigualdad ya no se siga presentando. Y tenemos que usar siempre un lenguaje incluyente
y que visibilice el problema. Mucho de lo que hemos hecho como sociedad es hacer invisibles los problemas para decir que no existen. Por eso cuando un problema, y se los pongo porque son asuntos que salen en las noticias, el tema de Guerrero, se hizo visible, pero nadie de los que estamos aquí duda que salió ayer. ¿Por qué se dio esta lucha? Pues es histórica. O sea, no es de ayer ni de ayer, se hizo visible hoy por hoy el problema. Ahora, la reparación del daño, que es una parte que siempre tenemos que hacer al juzgar con perspectiva de género, la víctima es el eje central. La reparación del daño debe de obedecer siempre a transformar, no solamente a resarcir las cosas y volverlas al lugar que antes teníamos, sino esa medida de reparación del daño debe de transformar el entorno. ¿Sí? Por eso a veces las reparaciones tan cuantiosas nos parecen exageradas, pero es porque deben de justificarse a través de un enfoque transformador. Si yo impongo una medida económica muy alta, pero que la pueda pagar, que sea constitucional, pues seguramente voy a transformar a esa persona para que no vuelva a hacerlo, porque ya no, a nadie nos gusta que nos toquen el bolsillo. Vamos a contribuir al reparar el daño, vamos a eliminar la discriminación y vamos a propiciar la igualdad. Y tenemos la reparación del daño, tiene que tener siempre medidas para prevenir, revertir asimetrías y desigualdades, medidas más adecuadas a partir de del sexo, el género, las preferencias o orientaciones sexuales de la víctima, porque no todas las medidas de reparación del daño van a reparar el daño si no visualizamos a la persona destinataria de la reparación del daño, a la víctima. Y también, esto que ya es muy de ahora, el impacto que se sufre con un daño a toda la familia, porque piensen ustedes, un secuestro, la víctima a la que sufre el secuestro le sufre mucho, pero toda su familia tiene el impacto y por siempre. Entonces, eso es lo que se busca en estas reparaciones del daño. Si existe un daño colectivo, si es posible, se tiene que reparar. Y entonces tenemos las medidas de reparación del daño aquí, que son las que trae la ley: restitución, compensación, que es pagar daño moral, rehabilitación, hacer frente a la víctima a los efectos sufridos, satisfacción, que es la más difícil, la dignidad de la víctima, y la medida de no repetición. Si lo vuelve a reiterar la conducta, pues entonces tendrá una sanción más grave, pero solamente así se repara el daño. Lo importante aquí, en la satisfacción, dignidad de las víctimas, ustedes han visto, por ejemplo, en asuntos de reparación de daño moral, una de las cuestiones que se le condena es a que publique la sentencia en determinados medios de difusión, y con casi toda una plana para que todo el mundo se entere que por la cuestión del daño moral perdió y que ha sido condenado, y que se sepa que fue injusta la medida y que el que anduvo hablando mal del prójimo ya tiene una consecuencia muy grave. La última que yo recuerdo que se publicó fue de la señora Marta Saguna, la periodista que condenaron, y pues publicó que todo lo que había dicho no era tan cierto, ¿verdad? Que era parte de una novela. Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero ya se había metido en problemas. Como quiera que sea, sí fue temeraria ella al escribir cuestiones así de cómo enamorar a los hombres. Entonces, sí está muy difícil, ¿no? Entonces, perspectiva de género, estas son las jurisprudencias que salieron en marzo de este año de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera nos define lo que es, cómo debemos y el alcance de perspectiva de género, que es un tanto de lo que yo les he hablado el día de hoy. La segunda, que está también publicada en marzo de este año, todas son de la 10ª época del 2014, acceso a la justicia en condiciones de igualdad, todos los órganos jurisdiccionales del país deben impartir justicia con perspectiva de género, es la otra jurisprudencia en la que nos basamos el día de hoy. Y la otra jurisprudencia que también forma parte del estudio, pero que yo se las recomiendo, en relación a cuando tengan un asunto para juzgar con perspectiva de género, pues ya la Corte nos dio una guía que nos va a permitir, son los pasos que tenía aquí en unas diapositivas que no las pasamos, pero aquí tenemos estas 3 jurisprudencias que afortunadamente hoy ya tenemos elementos o métodos o reglas para poderlo hacer,
que esto solamente es una guía, porque las dificultades del tema las vamos a seguir teniendo. Entonces, pues yo quedo a sus órdenes si tuvieran alguna pregunta. Les agradezco la paciencia y por supuesto que me hayan hecho el honor de escucharme. Muchas gracias. Las mujeres juzgadoras en materia penal, bueno, hay estadística en donde se señala que las mujeres en materia penal reciben sanciones más graves, las castigan más que a los hombres a mismo delito, y que generalmente esas sanciones las imponen las mujeres jueces. ¿Qué me puede decir al respecto? Yo creo que estadísticamente sí hay un porcentaje alto de que las mujeres como juzgadoras son más rígidas e imponen sanciones, sobre todo en la materia penal, imponen sanciones más altas, se van normalmente por las penalidades, pero creo que esto no debe de ser lo que determina un juzgador o una juzgadora imponer una sanción. Las sanciones tienen que ser proporcionales a la conducta, sin importar si el que la comete es un hombre o una mujer. Podemos hablar de la materia de alimentos, generalmente se piensa que porque es el hombre, también se parte a través, esto significa cuando así se juzga, que también estamos utilizando estereotipos equivocados. Por ejemplo, en alimentos se piensa que el hombre es proclive al incumplimiento de sus obligaciones, se tiene un estereotipo, incluso partimos de frases, no como juzgadores, sino como personas de que todos son iguales. No necesariamente eso es cierto, ese es un paradigma que también tenemos que borrar. El que el 99% no lo afirme, bueno, no se crea, pero no es exacto. Debemos, tanto en materia penal, civil, en cualquiera de las materias, yo creo que debemos de tener el equilibrio. Estos son los hechos, estos son las pruebas, esta es la norma, esto es lo que establece la norma, y con objetividad, con independencia del género, del sexo, y yo creo que a veces en otro momento también la mujer lo hace, esta es una opinión muy personal, por legitimarse, por demostrar que tienen la misma fuerza y el mismo valor de un hombre para hacer algo, pero eso tampoco es tan correcto, porque la mujer va a cumplir con su papel, ajustándose a la ley, haciendo lo que la ley le mandata y aplicando en la justa medida. Pero lo difícil que es ser juzgador, y también aquí lo saben, es que en muchas ocasiones influyen las pasiones personales. Incluso yo he conocido gente que dice, es que yo sufrí mucho, mejor excúsate, porque si estás transportando tu pena personal, mejor no lo hagas, porque eso te va a llenar un poco de… En una persona que no tiene por qué sufrir tus resentimientos o tus penas de la vida, yo siempre digo tus traumas de la infancia, ¿por qué lo tiene que pasar alguien que no tiene por qué sufrir? Es un señor que a lo mejor sí incumplido, pero a lo mejor está justificado su incumplimiento, o a lo mejor incumple y es un tipo que no quiere cumplir y que está haciendo todo por no cumplir, pero veamos el caso, el supuesto en cada uno de los asuntos, y hay que juzgar. Yo sí creo que esa es la justicia, pero la justicia no de darle a cada quien lo que yo crea o lo que a mí se me ocurra, sino objetivamente. Sí. ¿Alguna otra cuestión? Muy bien, pues gracias. Pues agradecemos mucho a la magistrada Raquel su extraordinaria ponencia, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le otorga el presente reconocimiento por su destacada ponencia Juzgar con Perspectiva de Género. Le agradecemos muchísimo su presencia en este lugar y su grandiosa participación, magistrada. Un placer. También tenemos un pequeño obsequio para la maestra Raquel, es aquí simbólico por su participación. Muchas gracias. No, muy amable. Se lo pongo por aquí porque está un poquito pesado, pero no me discrimines.
Gracias, Arturo, muy amable. Gracias, magistrado Arturo. Me permití llamarle de tú porque es más joven y además nos conocemos mejor que alumno. Envejecido un poco. Otro alumno más, maestra, se dirige para usted, también para agradecerle mucho y hacerle entrega también de unas flores por su cumpleaños. Aquí se las vamos a dejar para que se las lleve y bueno, para que se sienta también muy apapachada. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Les agradecemos a todos su presencia, los esperamos en el próximo evento, esperemos que este sea el principio de muchos otros